mejorar la calidad de vida de la población. Sabemos que optimizar es realizar una actividad con la menor cantidad de recursos y en la menor cantidad de tiempo posible, y que esta actividad resulte eficiente. Es por eso que tenemos como objetivo general desempeñar un análisis meticuloso en el proceso de producción, donde encontraremos falencias u cuellos de botella, y dar una solución para que la productividad de la empresa no sea perjudicada. Es más bien, queremos que la productividad aumente. Como objetivos específicos tenemos mejorar el proceso de producción mediante la implementación de un mejor maquinado. De esta manera, utilizar solamente la energía necesaria y no tener ninguna fuga de energía. Así estaremos amigables con el medio ambiente. Queremos una implementación de seguridad industrial y así garantizar a nuestros trabajadores que estarán en las condiciones óptimas en todo el proceso de producción. Queremos analizar los procesos anteriores y los procesos óptimos para poder mejorar nuestro sistema operativo. Queremos comparar los resultados en los márgenes de utilidad para tener una mayor productividad. Buenas noches a todos, buenas noches ingeniero. Continuando con la explicación, ahora veremos la optimización del proceso de producción reflejado en 4 distintos diagramas, los cuales fueron modificados de acuerdo a los cambios que se realizaron durante el estudio del proceso, esto para la optimización del mismo. En este proceso de producción se retiró una máquina que ejercía la operación de triturado de la materia prima. Primeramente veremos el diagrama de procesos general, donde contamos con los procesos correspondientes, iniciando en el hervido, continuando con el licuado, el mezclado, el prensado, el secado, el enrollado y por último el ensamble del producto finalizado. Siguiente. Tenemos un diagrama completo de lo que es nuestro proceso de producción. Siguiente, por favor. Ahora tenemos por último el diagrama de análisis de proceso detallado, empezando por el transporte, siguiendo el almacén, el hervido, licuado, mezclado y así hasta el almacenamiento del producto. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos el diagrama de maquinaria, donde podemos ver que desde la olla de prensado, que es el primer proceso, se pasa directamente a la licuadora. Entre estos dos estaba la máquina trituradora. De ahí sigue el proceso hasta la máquina papelera, donde se hace el respectivo corte de la hoja de papel que es producida en el proceso. Siguiente, por favor. Además, como consiguiente, tenemos el organigrama, el cual fue modificado de igual manera, reduciendo y añadiendo el personal necesario para la producción, dando como resultado la implementación de un guardia y o jefe de seguridad y la reducción de operarios a solamente uno. Siguiente, por favor. En las fichas ocupacionales solo se modificó una, que es la del operario, cambiando la cantidad del personal necesario. Y se agregó otra para el nuevo personal, poniendo cada requisito de formación y experiencia necesaria para que este personal pueda cumplir con el objetivo principal del cargo, además de las funciones esenciales del mismo. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Siguiendo con la parte de la optimización del proyecto, teniendo en cuenta la parte entre los 3 puntos tomados, que es el aumento máximo de la productividad, hemos implementado nueva maquinaria para nuestro proceso productivo. Siguiente, por favor. La primera maquinaria que hemos implementado es la cinta transportadora.
Mejorando el tiempo de máquina entre máquina, hemos implementado esta máquina que nos ayudará a mejorar la productividad en la parte operativa. Pueden ver ahí los dos puntos en los que señalamos en los cuales estábamos tropezando. En el seleccionado de la materia prima, donde la chala de choclo, por tener el volumen, presentaba un problema en la parte del proceso, y en lo cual la máquina transportadora nos ayudaría a solucionarlo. A lo mismo, al ser seleccionada la materia prima, pasaba al proceso de traslado a las siguientes etapas, que serían el hervido, como también sería el picado, y en la cual también presentaríamos problemas. Como nosotros teníamos un proceso que era de llevar la materia prima en carretillas, algo rudimentario, hemos optado por implementar esta maquinaria. Siguiente, por favor. A lo mismo también hemos implementado esta otra maquinaria, que es una licuadora picadora. Nosotros teníamos una picadora que hacía ese proceso y recién pasaba a la licuadora, por lo cual vimos que la picadora presentaba un cuello de botella. Muy bien, sí, hacía que el volumen de la chala de choclo no sea el mismo, pero a la vez consumía mucha potencia, mucha energía, la cual nos ocasionaba pérdidas, a lo cual vimos que una licuadora picadora, como ya hay estas máquinas, sería una mejor implementación. A su vez, notamos ese problema y lo solucionamos con esta máquina. Como pueden ver, las diferentes características de la maquinaria son las que tomamos para que sean las mejores. Siguiente, por favor. Ahora bien, con un balance de la maquinaria antigua, como el que vamos a tener la optimizada, podemos ver aquí las diferentes máquinas que tenemos. 2, 1, 3 diferentes cantidad en cada proceso. Y a la vez nos da un total en el antiguo de 1.129.162 bolivianos en inversión de maquinaria. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la nueva maquinaria vamos a tener 1.201.842. Claramente tuvimos un aumento, que es un 6.4%. En sí, un total de 72.680 bolivianos que aumentaríamos para implementar las dos máquinas que nosotros queremos hacerlo para mejorar la productividad. Tenemos un gasto más, pero a la vez tendremos mejor productividad. Muchas gracias. Optimización del diagrama layout. Como se observa en nuestro antiguo diagrama layout y en nuestro actual, se realizaron algunos cambios, ¿no?, en el apartado de las maquinarias, y también se decidió implementar, ¿no?, algunas bandas transportadoras en nuestro área de procesos. Estos cambios nos llevaron, ¿no?, a tomar la decisión de modificar nuestro diagrama layout. Claro, ¿no?, sin llegar a tocar las dimensiones de nuestra planta ya establecidas, pero se llegó a cambiar el posicionamiento de todas las maquinarias, haciendo que estén en línea recta. ¿Cómo conseguimos el layout optimizado? A la hora de planificar el mejoramiento, ¿no?, de nuestro diagrama layout, tomamos en cuenta que nuestro negocio continuará en esa etapa de evolucionando constantemente, ¿no? Por lo que es probablemente que más adelante sea necesario más espacio. Planificar, ¿no?, de antemano las opciones de instalación siempre dejará esos espacios, ¿no?, para la futura expansión. No se trata de dejar espacios vacíos o sin usar como se ve en el actual, ya que toda superficie puede ¿no?, mantenerse en uso hasta que llegue el momento. Lo que hace falta es poder asegurar de tener un espacio adicional, ¿no?, para que las futuras expansiones no nos supongan a nosotros un problema. Siguiente. Muy buenas noches. Mediante la implementación de la seguridad industrial, se busca proteger al empleado de diversas adversidades, tanto a nivel físico como mental y emocional, así como el lugar en el que se trabaja y el medio ambiente. Siguiente, por favor. El mejoramiento en la seguridad industrial. Las lesiones sufridas en el trabajo pueden ser increíblemente dañinas, y no solo para la persona lesionada, sino para la empresa, ya que podría incurrir pérdidas, como reducción de la productividad, coste de reemplazo en equipos y personal,
suministros de primeros auxilios, investigación y descompensación potenciales. Por favor. Vigilar los riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos aparecen con el uso de herramientas y máquinas que pueden lesionar al trabajador. Hay que verificar las partes en movimiento y procurar condiciones seguras para los puestos de trabajo. Otros aspectos a considerar son el uso de ropa y equipo de protección apropiados. Autorización para el uso de máquinas solo por personal capacitado. La seguridad al transportar objetos y materiales. Es una operación muy común en la planta, por lo que es una de las mayores causas de lesión en los trabajadores, así como el control. Debe haber un control de cargas máximas para hombres y mujeres. Los trabajadores que realizan esta labor deben recibir entrenamiento sobre la toma de la forma segura de realizar evitando lesiones musculoesqueléticas. También deben dotarse de elementos de protección personal. Siguiente, por favor. Garantizar la seguridad de la planta durante los picos de orden. Un aumento en los periodos de los clientes puede poner en estrés al personal y los sistemas actuales, especialmente si la empresa opera desde la base de trabajo a pedido. En ese tipo de situación puede contrarrestar el riesgo de lesiones si se emplean las medidas de seguridad, como son supervisar de cerca al personal y ser proactivo en momentos de tranquilidad y hacer la contratación de personal, así como también proporcionar capacitación en automatización para sistemas claves. Organiza el trabajo. Los accidentes en gran medida son provocados por el afán y es importante organizar las labores, revisar los tiempos asignados y en sí evitar el retrabajo. La preocupación y el estrés afectan a las personas, haciéndolas errar al operar máquinas o levantar objetos. Siguiente, por favor. Cuida las superficies dentro de la planta. Las superficies son causantes de caídas, por lo que es importante verificar que se encuentren en buen estado para el paso de personas o equipos mecánicos como los montacargas. Asegura la capacitación de tu brigada y establece normas generales en la planta. La capacitación de la brigada es vital para la seguridad industrial. Establecer indicaciones de seguridad que deben ser conocidas por todas las personas, incluso visitantes. Como siempre caminar y no correr dentro de la planta, no obstruir los pasillos, mantener despejada la zona de seguridad y del extintor y mantener presente la emergencia. Siguiente, por favor. Garantizar la seguridad de la planta más allá de la planta de producción. Las actividades de almacenamiento y cadena de suministros también deben considerarse durante las horas pico. Si bien cada instalación experimentará diferentes tipos de riesgos de seguridad, hay algunas precauciones básicas que se deben tomar en cuenta, como son comprobar el aislamiento en caso de que existan varias fuentes de alimentación. Se debe asegurar de que estén todas desconectadas al realizar las tareas del mantenimiento o detección de fallas. Tener cuidado con los condensadores de carga, probar y etiquetar algunos activos eléctricos y asegurar de que ningún sistema de seguridad haya sido comprometido si falla un sistema. Siguiente, por favor. Construir una fuerte cultura de seguridad para futuras demandas. La construcción de una cultura de seguridad hará que los empleados actúen de forma independiente para protegerse a sí mismos. Y tales iniciativas permiten gestionar la seguridad de la planta y podrían incluir como hacer la seguridad sea responsabilidad de todos y no solo de la compañía. Escuchar a los empleados y discutir dónde existen los problemas es fundamental para encontrar soluciones o alternativas. Verificar las habilidades de los nuevos trabajadores en cómo realizan las tareas, una forma de gestionar la seguridad de la planta. Siguiente, por favor.
Muy buenas, ingenieros. Siguiendo con la parte de seguridad industrial, nosotros tenemos énfasis en el equipo de protección personal. Ahora, a la hora de combatir los riesgos y accidentes que perjudican a nuestros trabajadores en la salud, hemos implementado la EPP, que es la protección para nuestros trabajadores. Como tal, sabemos que al aumentar la productividad en nuestro proceso, eso significaría riesgos para nuestros trabajadores, por lo cual estas medidas que estamos ahora adoptando eh, ya no perjudicarían mucho a nuestros trabajadores, a lo cual tampoco en nuestra empresa tendríamos que dar muchas indemnizaciones por accidentes o por malestares. Siguiente, por favor. Lo que implementamos son guantes, orejeras, cascos luminosos en caso de que los trabajadores trabajen de noche y no puedan así ser diferenciados en las máquinas, las fajas para proteger a los trabajadores de, de problemas de espalda o de algún movimiento malo, como también los overoles, botas y gafas. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver claramente lo que nos costará implementar cada una de estas medidas para nuestros trabajadores. Y esto es anual, a lo cual todo tendrá un costo de $6,187, o en su caso 427,000 bolivianos. Y eso sería. Lorena, ¿estás? Bueno, Inge, yo le voy a explicar sobre la planificación y la implementación de la optimización al proyecto. ¿Se me escucha? Perdón, estoy con audio prendido. Sí, está bien, adelante. Muchas gracias, perdón, creo que le toca a la otra compañera, creo que no está. Bien, hemos hecho un diagrama de GAN en el cual hemos podido planificar cuándo vamos a poner en marcha esta optimización en el proyecto que se realizó de las bolsas biodegradables hechas a base de chala de choclo. Entonces hemos visto por conveniente, comenzando este año, ¿no? Como es un proyecto simulado, hubiera sido conveniente empezar el 1 de enero hasta el 10 de enero, unos 10 días para la elaboración del diagrama del proceso de producción. Esos diagramas que se mostraron arriba de procesos, de bloques, de operaciones y de maquinaria, para que sean implementados y tener un responsable y una persona asignada. En este caso, como somos los que estamos realizando este proyecto, somos proyectistas y somos al mismo tiempo en la simulación que se ha hecho el proyecto, somos los copropietarios. Entonces hemos dado una responsabilidad a cada uno para que lo haga. El análisis de la maquinaria sería desde el 2 de enero al 8. Las propuestas de la optimización de la maquinaria se realizan del 3 al 15 y la propuesta del organigrama, que como han visto hace rato, estaría elaborado del 4 al 9, la propuesta de seguridad industrial del 5 al 21 de enero, los análisis de costos del 9 al 31, llegaríamos hasta los análisis de costos cumpliendo un mes de la propuesta para implementar este sistema de optimización. Y ya en febrero empezarían a ver los estados de resultados, la presentación del informe a la Junta Directiva y Gerencia y la aprobación e implementación de la propuesta en el proyecto. Entonces, como pueden ver, es un diagrama de GAN donde está graficadas las fechas y los tiempos y el estado en que se encuentra, ¿no? Cada actividad o cada tarea realizada. Continuando, el comportamiento en cuanto a los costos, con los cambios realizados para la optimización, se puede comparar las partes más influyentes en costos de fabricación sin optimizar la materia prima. En este caso, se tiene el costo de la cantidad de materia prima que se procesaba de acuerdo a las capacidades de las máquinas. Una de las observaciones donde influye en cuanto a costos es la energía eléctrica. Al reemplazar máquinas se tiene cambios por los requerimientos de cada máquina. Siguiente diapositiva. Aquí se tiene un resumen de los costos de suministro y también
Como se mencionaba con anterioridad, se realizó modificaciones en cuanto a la mano de obra indirecta, que eso se va a explicar más adelante. Siguiente. Siguiente. Los costos de fabricación optimizados. Al reemplazar algunas máquinas, integrar otras, logra ser eficiente al reducir el tiempo de proceso y nos da la opción de incrementar la producción, donde también se nota un incremento en los costos, esto por el valor de la adquisición de la materia prima. En cuanto a la energía eléctrica, se reduce lo que son los costos de acuerdo a las nuevas máquinas y sus especificaciones. Siguiente. Al realizar cambios en las operaciones de producción, buscamos optimizar. Es necesario no descuidar la calidad y seguridad en la empresa, donde se añade un personal profesional en el área que es responsable de seguridad industrial, y eso incluye un sueldo, por ende se nota un incremento en los costos. Siguiente. En cuanto a los activos, y tomando en cuenta las depreciaciones de cada máquina, se puede observar que incrementa el costo, pero en comparación, la comparación no es tan significativa en diferencia de las dos comparaciones. Siguiente, a ver. Aquí tenemos los costos de los activos fijos ya optimizados. Siguiente. En resumen, con los cambios efectuados, se puede observar que no se afecta el precio unitario de la producción de nuestro producto. A lo contrario, se logra mejorar el proceso y reducir el esfuerzo de trabajo de nuestros operarios. Siguiente. Como se puede apreciar, los precios unitarios con la modificación que hicimos no afecta a la cantidad, al número del precio unitario. Buenas noches. Aquí tenemos el costo unitario sin optimizar y el optimizado. Como podemos ver, en el optimizado ha aumentado el costo total anual y la cantidad de unidades producidas al año, y el costo unitario de cada bolsa es de 66 centavos. Siguiente. Aquí tenemos el resumen general de ingresos. Por ejemplo, el resumen general para el año 2021 tenemos 3.213.971. Siguiente, y en el proceso optimizado para el año 2021 tenemos 3.369.470. Comparando los ingresos del antes y después, el proceso optimizado nos da un mayor incremento de los ingresos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora aquí en el capital de trabajo, en el sin optimizar tenemos la inversión inversión total de 4.252 y en el optimizado 4.369, que también hay un aumento en el optimizado. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la estructura de financiamiento. Eso es el sin optimizado. Y el siguiente. Y ese es el optimizado. Y el otro es el sin optimizado, que también hay cambios en las inversiones totales. Siguiente. Aquí tenemos las condiciones de financiamiento. Este es sin optimizar y también el optimizado. Que solo el monto del capital de inversión ha variado en el optimizado. Siguiente. Siguiente. Métodos de amortización. Siguiente. Métodos de amortización. Ese es el sin optimizar. Y también tenemos el optimizado. Siguiente, por favor. En esto tenemos
Esos son los costos de financiamiento. Aquí, por ejemplo, en el capital de inversión tenemos 60.452. En el optimizado, siguiente, por favor. Y en el optimizado tenemos 60.961. El capital de trabajo es espontáneo. Y comparando los costos, los intereses son más altos en el proceso optimizado. Siguiente. Bien, continuando, ingeniero, compañeros, vamos a mostrarles los estados de resultados, acotando a todo lo que los compañeros estaban indicándoles. La parte que les indicaban de los análisis de costos eran de los costos de fabricación, costos de comercialización, los costos de administración, los activos fijos diferidos, con los que se han sacado los resúmenes de costos, ya optimizados con la nueva maquinaria, con la nueva implementación de los diagramas de procesos, y con la implementación de seguridad industrial también, que en el anterior proyecto que realizamos carecía de esa parte. No teníamos tampoco un personal encargado para esa área. Y como indicó la compañera, en los manuales de funciones, en el organigrama se implementó también. Entonces, en base a todo eso se sacaron los ingresos totales. No hubo modificación del costo unitario en base a la producción. Se aumentó la producción gracias a los nuevos implementos de maquinaria que se realizaron, como la cinta transportadora, y utilizar esa licuadora picadora en vez de utilizar dos máquinas por separado. Se minimizó la cantidad de terreno a construir porque ya no se necesitaba mayor cantidad de máquinas como antes. Se han minimizado con esa licuadora picadora de mayor volumen, de mayor capacidad. Ha aumentado la producción por tal. Y en los estados de resultados podemos ver, sin optimizar, que teníamos, los 2 primeros años tenemos pérdida, ¿no? El 2021 y el 22. Toda la proyección se ha hecho para 10 años. Para sacar los estados de resultados tenemos que sacar el IVA, impuesto al valor agregado, impuesto a la transacción y el impuesto a la utilidad de la empresa, ¿no? Se saca en base a los ingresos totales que hemos tenido, el ingreso total bruto, y los costos que tenemos como los costos de producción, todos los costos de resumen, ¿no? Que vienen de los costos fijos. Y en base a eso se sacó la utilidad neta. En los 2 primeros años tenemos pérdida. Luego del tercer año ya empezamos a generar utilidades para la empresa. Como podrán ver, entre el optimizado y el sin optimizar, los 2 primeros años es mayor la pérdida. ¿Por qué? Porque se tiene mayor inversión, ¿no? Eso es lo que les ha mostrado hace rato, que se tiene mayor inversión en la maquinaria para aumentar la producción. Y como hemos implementado los sistemas de seguridad industrial y hemos implementado un nuevo personal, entonces por eso es que se tiene mayor pérdida. Pero las utilidades del 2023 en comparación del proceso sin haberlo optimizado y el proceso optimizado son mayores. Eso se refleja cada año que va incrementando, entonces tenemos mayor utilidad cada año. El flujo neto de caja. En el proyecto sin optimizar teníamos un flujo de caja neto donde pueden ver a la preoperación que se toma en cuenta los costos de inversión, que la compañera ya mostró hace rato en los estados financieros y como la estructura financiera, como estamos manejando. Y ya los demás años, el 2021, empezando el 2021 hasta el 2030, que son los 10 años de estudio, se puede ver que la preoperación es negativa porque es la inversión que tenemos y los costos recién empiezan desde el 2021, ¿no? Los costos de producción. La preoperación se tiene la inversión y como pueden ver, sin optimizar, tenemos una inversión menor al que es el proceso optimizado. Pero las utilidades de flujo de caja y neto misma que se tiene los demás años en el proceso optimizado son mayores. Tenemos los indicadores financieros. Esto nos hicimos en el anterior proyecto para ver si el proyecto era rentable, era factible de hacerlo. Entonces hemos manejado los indicadores financieros. Tenemos el beneficio versus el costo, donde el proyecto nos dio en el proceso sin optimizar que era aceptable, como así también en el que es optimizar, ¿ya? Bien. No existe una diferencia significativa en estos indicadores, dado que en ambos casos el proyecto es aceptable. En el indicador del BAM, del valor actual neto, el proceso optimizado es mayor debido a que es menor la inversión en el proceso sin optimizar.
como se puede ver en las dos gráficas. En el TIR podemos observar que el indicador financiero del TIR, que la tasa de retorno en el proceso optimizado es mayor, por lo que es conveniente implementar la optimización del proceso. Tenemos un 6% en el proceso sin optimizar y en el optimizado tenemos un 7%. De donde se sacan las tasas de actualizaciones, se sacan del COC, se sacan, ¿no? de un análisis que se realizó para sacar esa tasa de actualización o el TMAR que se maneja. Tenemos los indicadores financieros del PRI. No hay mucha relevancia en esto porque tanto en el proceso anterior como en el proceso actual, al octavo año y el tercer mes y al noveno día recuperaríamos la inversión realizada en su totalidad. En cambio, en el optimizado sería el segundo mes, pero no existe una diferencia muy significativa para poder analizar el PRI en cambios en el proceso optimizado y en el sin optimizar. Y en el punto de equilibrio podemos ver que en el proceso no optimizado es mayor al del proceso optimizado, lo que nos hace referencia a que el proceso optimizado llega más antes a obtener las utilidades en la empresa, a lo contrario que es el proceso sin optimizar. Como podemos ver, es 26.89 punto de equilibrio en el proceso sin optimizar y de 16.75% en el proceso optimizado. ¿Qué quiere decir? Que desde ese punto para adelante es donde se empieza a generar mayor cantidad de utilidades y del punto para atrás es cuando se tienen pérdidas. Podemos concluir y dar algunas recomendaciones. Los diagramas de proceso han sido modificados de acuerdo a los cambios que se han realizado durante el estudio, donde se retiraron máquinas y se implementaron otras para una reducción de tiempos en el proceso. Se omite la banda transportadora en los diagramas, ya que esta solo será la encargada de la movilización de la materia de un proceso a otro. Uno de los procesos fue quitado de cada diagrama, dado como resultado un proceso de producción más corto a los antes planteados, además de una mejora en los equipos y la optimización del proceso. La empresa necesita que se instalen sistemas de seguridad industrial, como así también que se implementen indumentaria y capacitación al personal sobre seguridad industrial. Se necesita contratar una persona encargada de la seguridad industrial. Viendo los balances de antes y después de la maquinaria, podemos notar que en el factor económico tuvo un cambio en el que se mejoró el cuello de botella, que era el triturado, picado e implementando una mejor licuadora, como también cintas transportadoras para la materia prima y el proceso, hasta su acabado final. Optimizar las instalaciones es un paso necesario cuando se busca avanzar hacia la consolidación de una cadena de suministro dinámica. Los costos totales para la fabricación del producto en el proceso no optimizado son relativamente menores al proceso optimizado, pero cabe mencionar que el costo unitario no se ve afectado ya que no existe una variación significativa. Además, hay que tomar en cuenta que se realizó una inversión en cintas transportadoras de material para transportar el material y también como la implantación de nueva maquinaria, personal para seguridad industrial y la indumentaria para los trabajadores del proceso. Se puede ver que el financiamiento entre el proceso sin optimizar y el optimizado no tiene mucha diferencia significativa. Los ingresos de la empresa son mayores debido a la optimización del proceso que se propone. En los estados de resultados podemos ver que mediante los ingresos obtenidos, los costos totales y los impuestos establecidos por ley en Bolivia es que se obtienen las utilidades de la empresa. Podemos apreciar que para el primer y segundo año, como se indicaba, se tienen pérdidas, ya que la tabla nos muestra valores negativos. Entonces, en conclusión, se incrementa la utilidad. Se recomienda, por todos estos resultados obtenidos, implementar de manera inmediata la optimización del proceso de producción y la implementación de la seguridad industrial, ya que se maximizan las utilidades y se optimiza el proyecto como tal, siguiendo el diagrama de Gantt establecido para su cumplimiento. Eso sería todo, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Tengo una pregunta para ustedes. Me dicen de que es, bueno, según a lo que han hecho su estudio, ustedes mencionan de que es necesario contratar a un encargado de seguridad. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto de personal tienen ustedes en total? ¿Cuánto personal tienen? ¿Con cuánto personal van a trabajar?
Según el organigrama ingeniero, estamos contando con 2 operarios, uno de control de calidad, y ahí estamos implementando en la parte de producción, ¿no? Ahí estaríamos implementando al que es de seguridad industrial. Y Ya. encima de los 4 habría jefe de producción, que ese sería el Ya. departamento de producción. Escúchenme, chicos, y esto es para todos. No, en ese caso, jóvenes señoritas, cuando tengan una empresa así bastante pequeña, no se justifica el contratar a un encargado de seguridad industrial. Eso no implica que nosotros no hagamos la implementación en cuanto a la seguridad industrial. Ahora, generalmente cuando es así, cuando tenemos un personal bastante limitado, ya, porque ¿qué va a hacer el de seguridad todo el día o durante 8 horas? Prácticamente se va a aburrir, ¿no? Prácticamente se va a aburrir. Entonces, lo que generalmente se hace es la capacitación al encargado en recursos humanos, crear un comité de seguridad entre el personal y el gerente de la empresa, vamos a decirlo así, ¿no? Donde tienen que cumplir con esto, ¿no? Ahora es obligatorio en toda empresa, por más grande o pequeña que sea, tener las medidas de seguridad industrial, ¿no? O de implementar un sistema de seguridad industrial, ¿no? Entonces es obligatorio, ¿no? ¿Y por qué? Porque se presentan informes al Ministerio de Trabajo respecto a la seguridad industrial. Ahora es obligatorio. Bien. Entonces, a veces no se justifica, yo les digo, como en este caso, no me parece a mí, no me parece a mí que se contrate, digamos, un personal, ¿no? Entonces, es suficiente, digamos, con un encargado de recursos humanos o el encargado o tal vez si es que no hay un encargado de recursos humanos, tal vez otro personal, ¿no? Que se encarga de lo que es la seguridad industrial, ¿no? Entonces, una capacitación respectiva, pedir una capacitación respectiva y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Simplemente, digamos, aquí es dotar al personal del material que se requiera, ¿no? Hacer los controles respectivos, ¿no? Unas rondas bueno, sorpresas que siempre se hacen, ¿no? Para ver si el personal está cumpliendo con todo lo que es la seguridad, ¿no? Y lo que es el uso del EPP, ¿no? Y suficiente con eso. Entonces no se justifica, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando ya se tiene, por ejemplo, personal arriba de los 50, ¿no? Ahí sí, digamos, ya es necesario contar con un encargado de seguridad industrial, ¿no? Entonces, porque seguramente ha de haber diferentes procesos donde hay que hacer los controles respectivos, ¿no? Entonces es así, chicos. Ya. Preguntas. Yo dije, Adelante, un ratito lo voy a anotar, un momentito, por favor. Escúchenme, ¿qué ha pasado con el grupo de diseño de barbijos? Nosotros somos Inge, somos el grupo 3. Hoy ya le tocaba al grupo 2, creo, disertar. Ya, ¿me van a disertar ustedes más hoy día? Ya. Ya, perfecto. Ya, y el examen lo vamos a dar el próximo lunes. El lunes como hoy lo vamos a dar, chicos. Inge, buena tarde. Entonces el grupo 4 estaríamos exponiendo el subsiguiente, ¿no? Correcto. Está bien, Inge, gracias. Ya, vamos con las preguntas. Yo, Inge, Adelante. ¿existe utilidad en su proceso optimizado? Sí, se maximiza la utilidad debido a la optimización, ¿no? O sea, hay mayor inversión. Y también acotando, dije, es cierto eso de la parte del
de la respuesta también de seguridad industrial, vimos que sí, tal vez no era conveniente, pero que la empresa que realizamos, el proyecto que presentamos, genera bastante utilidad porque la materia prima no es un costo para nosotros muy alto, casi es insignificante porque es la chala de choclo normalmente la desechan o algunos usan para forraje en producción de las tierras. Entonces, nosotros vimos en el análisis en el tercer semestre de hacer convenios con las personas que desechan y nos daban, creo, la tonelada o casi a 10 o 20 centavos, era bajísimo, por lo que nuestra utilidad se disparó, ¿no? Entonces, por eso también vimos por conveniente mejor usar tal vez un sistema también de control y, como decía, es cierto, o sea, implementarle un recursos humanos, una capacitación, por lo que también no afectó mucho, ¿no?, el sueldo y salario de ese personal de seguridad industrial a los costos que teníamos y no afectó a las utilidades también de la empresa. Sí, la empresa genera bastante utilidad desde el tercer año y el octavo año se planifica la recuperación total de la inversión, que estamos hablando de millones, ¿no?, que se ha mostrado en las tablas. Bien, vamos con otra pregunta. Yo, ingeniero. Buenas noches, yo, Inge, por favor. Sí, adelante, señorita. Ya, está bien, Inge. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes indican que han aumentado su producción, pero no han reducido su costo unitario. Entonces, este aumento de producción está en función de la demanda, está por encima de la línea de la demanda o por debajo o satisface eso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros hemos mejorado la productividad, no la producción. Ser más productivos. Ser más productivos, para entenderlo, no es solamente en el precio del producto. Hemos mejorado en otros aspectos, como también como le explicamos, en las maquinarias hemos disminuido el costo de electricidad, porque teníamos máquinas que nos costaban harto electricidad al año, y esas máquinas le hemos cortado y hemos implementado otras nuevas que nos minimicen el costo, y eso nos ayuda a mantener un costo unitario. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos el costo unitario, no podemos competir con las empresas de plástico, por lo que nosotros somos una empresa de biodegradable de chala de choclo. Pero sí, nos mantenemos al margen con la demanda y todo. Bueno, está bien. Ya, muy bien. Vamos con el otro grupo. Vamos compartiendo. Está bien, ingeniero. ¿Se logra ver, ingeniero? Todavía no. ¿Ahora? No, todavía es. A ver, ¿han dejado de compartir el otro grupo? Sí, han dejado de compartir. Sí, debía dar. Sí, ya hemos dejado de compartir, ingeniero. Ya, una cosa, hasta mañana, por favor, a las 10 voy a estar en la puerta de la facultad para recibir sus trabajos en físico. Vayan, los grupos que han disertado, vayan subiendo también al WhatsApp sus temas. ¿Qué pasó? En formato PDF, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? En formato PDF los mismos, ¿no? Los documentos. Sí. Y mañana en físico sus trabajos. Mañana en físico a las 10 voy a estar en la puerta de la facultad. Ahora sí se ve, ¿verdad, ingeniero? Sí, ya. Correcto. Ya. Está bien. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros presentaremos la optimización que hicimos para nuestro proyecto, que es el proceso de producción para barbijos biodegradables a base de papel de arroz y semillas de flores. Justificación. Este proyecto pretende mostrar la importancia y ventajas de un nuevo diseño de mascarillas.
En estos tiempos se utilizan millones de estos cada día y genera una contaminación adicional bastante grande. Esta mascarilla se eliminará de manera natural en caso de ser desechada, es decir, que en lugar de que acaben tiradas, surgirán flores. Esta mascarilla, nuestra distribución base de este producto sería directo con centros de salud encargados de abastecer a la ciudad, ya que estos mismos brindarán ya que nosotros brindaremos toda la información de este producto. Objetivos. Como objetivo general tenemos de optimizar el proceso de producción de barbijos biodegradables a partir de la implementación de una banda transportadora y una máquina automática. En objetivos específicos tenemos analizar el proceso de producción de los barbijos biodegradables, identificar el problema en el proceso de producción de los barbijos biodegradables mediante un análisis FODA. También tenemos el de plantear una solución óptima en el proceso de producción de barbijos biodegradables donde se determina el problema. También de analizar costos y tiempos para la implementación de la banda transportadora y la máquina automática, para reducir tiempos innecesarios y más factores que sean convenientes. Y por último tenemos el de proponer medidas de seguridad industrial en el proceso de producción de barbijos biodegradables en la empresa de Flower Masks. Misión. Bueno, esta empresa busca ser líder en producción y fabricación de barbijos ecológicos y biodegradables, reconocida local y nacionalmente, que busca la satisfacción de los clientes, manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de nuestra organización, direccionados a nuestros mercados de desarrollo para ser competitivos y generar valor agregado a todos nuestros productos y servicios. Visión. Se proyecta como una empresa líder en el mercado al ritmo del crecimiento de la ciudad en el cual nos encontramos ubicados y en su entorno, siempre proyectados a expandirnos en el mercado local y nacional, a la par con las nuevas estrategias del mercado con el ritmo de cambiante de comercio en general, esto apoyándonos en las últimas tecnologías propias de una gran empresa. Organigrama. Como aquí se puede ver que tenemos a un gerente, al jefe de administración, jefe de mercadotecnia, también al jefe de producción, donde tenemos los siguientes operadores o trabajadores, como también el encargado de almacén y ayudante de almacén o encargado de limpieza. Mi compañero les explicará lo siguiente. Ya, buenas tardes. Continuando con la exposición, para empezar con nuestro diagrama de proceso, identificamos bien nuestras materias primas. De un lado el grano de arroz y del otro lado la lana de oveja. Empezando, ya teniendo nuestras materias primas, el grano de arroz se pasará al proceso de la molienda para obtener la harina de arroz. Y entonces, ya teniendo nuestra harina de arroz, se procederá al mezclado para obtener nuestro papel de arroz que va a ser como nuestro materia prima ya semi-procesado. Como en anterior proyecto teníamos este paso por paso, para cada proceso teníamos una máquina, un equipo, una máquina. Entonces, en este caso, para optimizar este proceso, teníamos que adaptarlo, así adquirir otra máquina, adaptarlo a nuestros requerimientos, para así minimizar nuestros costos de energía eléctrica también. Entonces, hasta ahí, por el otro lado hay otro proceso para obtener nuestro hilo, que será utilizado para las tiras de los barbijos. Entonces, ya la lana se adquirirá en las cabañas de los campos, y entonces de ahí pasará el proceso de lavado, el secado, el hilado y el enrollado para tener nuestro hilo. Siguiente. Ya teniendo ya nuestras materias primas semi-procesados, entraremos al proceso netamente de producción de barbijo. Entonces, ahí ingresaremos las materias semi-procesadas como el papel de arroz y el hilo de oveja, ya enrolladas bien hechas. Entonces, en este caso, entrarán por cintas ya más o menos transportadoras, así de enrollado. Ahí, antes que se haga el doblado, el plegado, se hará la introducción de semillas, que es lo más llamativo de nuestro producto. Ahí será la introducción de semillas, y ya después pasará el proceso de plegado, cortado y la costura de los ajustes de tira para ir a almacén. Pero antes del almacén se hará el verificado para que el producto salga totalmente
totalmente bien hecha, que no tenga desperfectos, y luego ir al almacén en sí. Luego del almacén a la distribución al mercado. Siguiente. La maquinaria usada para la elaboración de barbijos biodegradables es el molido de azós, que se encarga de pulverizar el azós, la máquina lavadora, que se encarga de la limpieza y la desinfección de la lana de oveja, la máquina separadora y la máquina de fabricación de hilo, las cuales serán de lana de oveja anteriormente lavada. Después está la máquina para hacer papel, que se usará el arroz molido, para posteriormente usar la máquina de barbijo, en la cual se harán los cortes y refiles para la lámina de arroz, adquirida en forma de barbijo. Una vez terminadas las partes, tanto como barbijo y el hilo de la lana de oveja, se juntará en la máquina de termosellado. Siguiente, por favor. Esas serían máquinas. Siguiente. Siguiente. Aquí se puede apreciar la distribución de la maquinaria. Para optimizar el proceso de producción de barbijos biodegradables, se analizaron con cuidado los factores más importantes, como ser la capacidad de producción, el material usado en los barbijos, las especificaciones técnicas de las máquinas y la distribución de inversión. La disponibilidad de inversión. Además, se consideró ciertas situaciones dentro de los procesos, como ser la demora en el transporte de máquina a máquina y la demora de traslado del material. Por lo antes mencionado, es que se identificó nuevas alternativas tecnológicas para optimizar nuestro proceso de producción de barbijos biodegradables. Siguiente, por favor. En la foda podemos ver las fortalezas y debilidades tanto de las oportunidades como las amenazas. Estas son fortalezas y debilidades. Siguiente. Bueno, el diagrama de Pareto. Utilizamos el diagrama de Pareto para... se ha salido el inicio. Ingeniero. Ingeniero. Ya. Siguiendo con la explicación, entonces el diagrama de Pareto se utiliza para identificar como herramienta para identificar los problemas en nuestra empresa que se pueden observar, como la falta de equipo de descarga, el desgaste físico, el traslado manual del almacén, que son los tres principales problemas que tenemos. Al lado podemos observar la gráfica, donde se pueden observar las causas en los bloques,
y la frecuencia en la línea del diagrama. Siguiente. Bueno, para la optimización del proceso se usó claves importantes, como la mencionada ya. Primero vamos a tomar como opción la banda transportadora, la cual vamos a poner desde el almacén hasta el primer proceso, y por último vamos a poner desde el último proceso para el depósito, para poder minimizar tiempos, gastos en el transporte y el almacenamiento de los materiales. Siguiente. Otra de las máquinas que vamos a implementar es la máquina automática. Esta máquina automática realiza todo el proceso desde la soldadura de los cauchos, de las orejas y la unión de las capas de tela mediante un ultrasonido hasta el embolsado de los barbijos. En nuestra propuesta de optimización se pretende mejorar tanto la producción como los costos, llegando a producir más barbijos a menos costos y logrando un precio de venta más competitivo. También con la implementación de la máquina automatizada se logrará equilibrar la producción y ya no será necesario el personal que antes que trasladaba la materia de una máquina a otra. Siguiente. Aquí podemos ver, aquí podemos ver las dos máquinas que se han implementado para la optimización, que son la banda transportadora y la máquina automática. Siguiente. Continuando con el tema, en estudio económico, cuantificación de costos de materia prima. A partir de la identificación de cuellos de botella, en el proceso y incremento de la capacidad de las máquinas para el desarrollo de las mascarillas, se ha determinado la cantidad de materia prima necesarias y precios para 1.500 unidades diarias. Ahora, el área requerida por unidad va a ser de 40 metros cuadrados para cada máquina. El requerimiento de arroz va a ser de 20 arrobas por día, y el área requerida para las máquinas en general será de 300 metros cuadrados. Las dimensiones de los rollos van a ser 1.5 por 50 metros. El área para la disponibilidad de los rollos va a ser de 25 metros cuadrados. Y el requerimiento de rollo va a ser de 15 por día. El precio de la friselina para fabricar la mascarilla va a ser de 9,3 bolivianos al metro cuadrado. El precio de los rollos por unidad va a ser de 465, y el precio de los rollos diarios que vamos a iniciar va a ser de 15, en total sería 6.975. Siguiente. Cuantificación de costos de mano de obra. Antes de la optimización, los operadores que necesitábamos para hacer los trabajos eran de 15. Ahora solo hemos reducido a 3 por las máquinas automáticas que vamos a implementar. Vamos a tener un encargado de almacén, un ayudante de almacén y dos ayudantes de almacenes y un encargado de limpieza. El total del costo mensual de los trabajadores va a ser de 15.750 y anual va a ser de 189. Siguiente. Cuantificación de costos de carga fabril. La carga fabril refleja los costos incurridos en el proceso de producción, pero no de manera directa. Es decir, son los costos ajenos a la mano de obra y a la materia prima. En nuestro caso, estos costos están atribuidos a los sueldos de gerentes, jefes administrativos y las depreciaciones de las maquinarias. Cada maquinaria tendrá una depreciación del 12,5% anual. Como hemos visto las máquinas, el costo total de la depreciación va a ser de 33.543.2 anual.
Y en este caso vamos a tomar en cuenta la administración, que va a ser de gerente, un gerente, jefe de administración, jefe de mercadotecnia y un jefe de producción, con un costo mensual de 22.000 y un monto de costo anual de 264.000. Siguiente. Continuando, cuantificación de costos de maquinaria. Los costos de maquinaria son la compra de diferentes equipos, son para que el proceso productivo del barbijo biodegradable de papel de arroz con la implementación de las semillas. La depreciación anual de los equipos sería con el 12.5%. Siguiente. Cuantificación de los costos totales. Los costos de publicidad, redes sociales, televisión, gigantografía, con 6.000 mensuales, 6.000 bolivianos mensuales y 72.000 anuales, y servicios básicos que está energía, agua, telecomunicaciones y otros. Está con los anuales está de 136.200. Con el costo del terreno sería 348.500. Ya, y los costos totales serían 1.381.131. El coste unitario me saldría el 3.8 y el precio de venta 6 bolivianos. La inversión total de todos sería, primer año, 1.637.547. Siguiente. Análisis de riesgo y seguridad industrial. Al realizar el análisis de riesgo o seguridad industrial, se establece criterios y normas cuyo objetivo es controlar los riesgos de accidente y daños, tanto a la persona como a los equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de nuestra actividad productiva. Las situaciones de riesgo pueden generar daños a las personas, afectar a la producción, provocar averías, errores y otros muchos incidentes. Siguiente. En actividad y riesgo, en nuestra empresa se realizarán diversas actividades para las cuales también habrá riesgos debido a ello, ya sea en el uso de nuestras máquinas por nuestros trabajadores. Contamos con las diversas actividades que, con las maquinarias que contamos, por ejemplo, al descargar la materia prima, que van a ser los costales de arroz o levantamiento manual de la carga. Como riesgo se podría tener lesiones por el mal levantamiento de las cargas, que para realizar esta actividad debe tomarse en cuenta que entre el 20 y 25% de todas las lesiones ocupacionales que se realizan por los trabajadores guardan relación con el levantamiento y manipulación de la carga. Para levantar con seguridad es necesario tener cuidado con la manipulación, inspección, forma, tamaño, forma de agarre y buena posición de pies, manos, etc. Para operación de montacargas, por ejemplo, el riesgo es el daño temporal o permanente de la mercancía transportada, riesgos de lesión o muerte en el operador o hacia otros trabajadores a su alrededor. Por lo cual, las funciones primarias de montacargas abarcan el transporte y descarga a niveles de diversidad de materiales. El uso de los mismos para otras funciones puede aumentar el riesgo de accidentes. Que como medidas de control podemos tomar para estas actividades el manejo de emergencias, el equipo de protección individual, la propuesta de seguridad en la operación de montacargas. También contamos con actividad para la elaboración de los barbijos desde la materia prima, como para las diversas máquinas con las que vamos a operar, como por ejemplo el molino de arroz. El riesgo que se puede obtener son lesiones, golpes, almacenamiento incorrecto de materiales o producto terminado, que para las cuales como medidas de control se requiere un buen mantenimiento
de la máquina, realizar un buen levantamiento de las bolsas de arroz, usar gafas de protección obligatorio, no introducir de manera brusca la materia prima. Así también, por ejemplo, para la máquina lavadora, que esta es la que lava la lana de oveja, se obtiene como riesgo cortes al escoger la lana, quemaduras, ya que esta se lava en agua caliente. Como medidas para su control, tenemos que implementar la limpieza y mantenimiento de la máquina, inspeccionar la temperatura del agua, el uso obligatorio de guantes para evitar las heridas, supervisar que se ponga la cantidad estimada de lana, y entre otros. Por ejemplo, para otra máquina, como es la máquina secadora, la operación que realiza esta es secar la lana de oveja. Como riesgo tenemos las quemaduras, aplicación incorrecta, caídas. Como medidas de control para esta actividad, usar el equipo de seguridad requerido, como ser guantes, botas, etc. También usar atento el tiempo estimado en que se debe retirar la lana de la máquina y, más que todo, mantener distancia con las máquinas con las que contamos. Entre otros, igual tenemos la máquina para fabricar hilo, la máquina para hacer papel, en las cuales se tienen riesgos como aplastamiento de alguna extremidad, aplicación errónea del material. Se deben tomar medidas de control para esta actividad. El personal no involucrado en la tarea debe mantenerse alejado. La ropa no debe poderse enganchar en partes de la máquina. Realizar el correcto levantamiento de los rollos. Y usar el equipo de seguridad necesario. Siguiente.